Bueno, para finalizar el ejercicio lo que nos faltaba calcular era la potencia, cómo se realiza el cálculo de la potencia, si en este caso, volviendo a nuestro gráfico, siempre nos tenemos que basar en este gráfico, de nuestras dos impedancias en serie, la corriente que circula por el cortocircuito, y en este caso tenemos dos caídas de tensiones. Recordemos que la impedancia equivalente reemplaza a estas dos impedancias. Entonces, si yo quisiera calcular la potencia total que consume el circuito, es decir, la que consumiría la impedancia Z equivalente, esta de aquí, ¿sí? Nuestra impedancia equivalente, si yo quisiera calcular la potencia total, la que consume Z equivalente, es decir, eh, tendría que reemplazar estas dos por nuestra Z equivalente. Recuerden que el Z equivalente precisamente equivale a estas dos, ¿sí? También llamada Z total, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la potencia total, que vendría siendo la consumida por la impedancia equivalente o por la impedancia total, ¿sí? Tendría que aplicar esta expresión. En corriente alterna nos encontramos con que hay tres tipos de potencias. Tres tipos de potencias, ¿sí? De ahí que aparece lo que se llama triángulo de potencia, que es esto que está dibujado aquí a la derecha, ¿sí? Este sería el triángulo de potencia para el caso de la potencia total, ¿sí? Entonces el triángulo, la potencia total existen tres tipos de potencias. ¿Y por qué? Porque está la potencia aparente, S, que es la tensión por la corriente en este caso, la tensión de la fuente por la corriente total, que es la que circula por el circuito, la que produce, cuando reemplazamos esta impedancia equivalente por estas dos, la que obtenemos reemplazando eso es la corriente total. Esa sería la potencia que consumiría esta impedancia equivalente o impedancia total. Y después tenemos la potencia P, ¿sí? Que es la potencia activa. Fíjense, acá están los nombres. S, potencia aparente, se mide en volt-ampere. P, que es la potencia activa, se mide en watts, que es lo más común que ustedes antes calculaban en esta potencia P. Y Q, que es la potencia reactiva, que se mide en bar. Fíjense, la potencia activa, que es la que ustedes ya venían calculando antes en watts, que utilizaban igual esta ecuación, B por I. En este caso, se refiere a la potencia que consume la resistencia, por eso se mide en watts, ¿sí? Cuando trabajamos en corriente continua, trabajamos con resistencia, entonces la potencia aparente termina siendo igual a la potencia activa. Si tengo un circuito que solamente tiene resistencia. Ahora, si el circuito tiene resistencia y reactancia, resistencia y reactancia, ¿sí? La potencia que consume, fíjense, la potencia que consume la resistencia equivalente, que es de 5 ohm, es esta de acá, es la activa. Mientras que la potencia que consume la reactancia equivalente, ¿sí? Que es la de menos 2 ohm, es esta, es la potencia reactiva. Eso quiere decir P y Q. P es la potencia que consume mi resistencia de la impedancia equivalente y Q sería la potencia que consume mi reactancia de, en este caso, la impedancia equivalente, porque estamos hablando de la potencia total. La potencia total es la de la suma de estas dos impedancias, la que consumen estas dos impedancias. Entonces, ¿cómo se obtiene? Bueno, la primera es muy sencillo. Fíjense que la potencia aparente S, B por I, no lleva puntito. Yo no le puse puntito acá porque no es el producto fasorial, sino que es el producto de los módulos. El módulo de la tensión, que es 220, por el módulo de la corriente, que es 40,74. ¿Sí? Eso me da la potencia aparente. Si hago 220 por 40,74 da 8.962 volt-ampere. Esa es la potencia aparente. Y la potencia total, en ese sentido, la potencia activa, P, la T de total, porque estoy trabajando sobre el Z equivalente o el Z total, que reemplazaría estas dos, la potencia total del circuito. Podríamos también no ponerle la T y simplemente llamarla S, P y Q, y cuando quiero calcular la potencia de Z1, es así, la llamo S1, P1, Q1, y en el caso de calcular la potencia de Z2 sería S2, P2 y Q2, ¿sí? Bueno, entonces P, fíjense que es la potencia aparente, esta que acabo de calcular, los 8.962 volt-ampere, por el
coseno del ángulo de la impedancia equivalente, porque es la impedancia total. ¿Sí? Acá aparece el ángulo de la carga. ¿Qué carga tengo conectada acá? El Z equivalente que reemplaza estas dos. Entonces la potencia que consume esa impedancia equivalente, ¿sí?, es por el ángulo de esa impedancia. ¿Cuánto vale el ángulo de esa impedancia? Menos 21,8014. Entonces, la potencia P total sería S, que lo acabamos de calcular, ¿sí?, por el coseno del ángulo de mi impedancia equivalente, que es menos 21,8014. ¿Sí? 8.962 por el coseno de menos 21,8014 da 8.322 watts, que es la potencia activa, ahí se me escapó un triangulito, ¿sí?, que está reflejada en este triángulo acá, que ya voy a explicar cómo se grafica. Y la potencia Q, ¿sí?, es la potencia reactiva, es casi la misma fórmula, solo que es S por el seno de phi equivalente, ¿sí? Es decir, la misma potencia aparente que calculamos, los 8.962, pero ahora en vez de ser por el coseno, es por el seno del ángulo de mi impedancia equivalente, que era este de acá, menos 21, ¿sí? Entonces, el seno de menos 21,8014, ¿sí? Si hago esta cuenta, me da menos 3.091 bar, que es la potencia reactiva. Es decir, que la impedancia, la resistencia de esta impedancia, que era 5, consume en este circuito con esta tensión una potencia activa de 8.322 watts. Mientras que esta, la reactancia de mi impedancia equivalente, consume con esta tensión, con esta fuente de tensión, menos 3.091 volt-ampere reactivo. Esto en realidad en el cálculo tiene más comas, pero yo redondeo y no pongo los decimales porque como son números grandes no es necesario agregar los decimales. Redondeo para arriba si corresponde y si no lo dejo como está. Bueno, eso para que ustedes cuando hagan los cálculos aquí no es necesario poner los decimales. Sí, para los ángulos utilizamos todos estos decimales porque cuando hagamos esta cuenta, si yo pongo un solo decimal y esto fuese 899, por decir una cosa, no es lo mismo 21,8 que 21,899. 5. Va a cambiar mucho el resultado de la potencia activa y de la potencia reactiva. Por eso es que cuando calculamos los ángulos le agregamos hasta 4 decimales. De esa manera, cuando hacemos este cálculo, tenemos un mejor resultado, un poquito más exacto, y no hay una gran diferencia en los resultados. ¿Sí? Con 4 decimales ya tenemos un resultado bastante exacto, más que nada para que a todos cuando lo corrija le dé más o menos el mismo valor. Si uno utiliza un solo decimal, o 2 decimales, o 3 decimales, me van a cambiar todos los resultados y eso es un problema innecesario. Si todos utilizan los 4 decimales, todos vamos a tener el mismo resultado y va a estar bastante cerca que el resultado exacto, digamos. Cambia mucho si usamos un decimal que si usamos los 4. Por eso hay que usar los 4 decimales para el ángulo, ¿sí?, para que estos resultados nos den bien. Bueno, y a la hora de comparar sus resultados con los que yo obtenga, no hayan grandes diferencias. Bueno, entonces, así calculamos la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva. Es bastante sencillo. Recuerden, ustedes ya vieron la expresión para tensión por corriente, y acá le agregamos que una vez que calculamos la potencia aparente, que es V por I, que es la expresión que ustedes ya conocían, le agregamos el coseno de phi para calcular la potencia activa P y el seno de phi para calcular la potencia reactiva Q. Después, a escala, si estos son 8.332, puedo decir, yo lo dibujé acá, lo dibujé así a la escala que es a ojo de buen cubero, ustedes lo tienen que hacer con la regla. Por ejemplo, 8.000 puedo hacer 1 centímetro 1.000, entonces esto sería 8,3 milímetros, 8 centímetros, 3 milímetros sobre el eje horizontal. ¿Por qué va sobre el eje horizontal? Y porque P es la potencia que consume la resistencia, y se acuerdan que cuando graficábamos la resistencia estaba en el eje horizontal y la reactancia estaba en el eje vertical. Entonces, si esta es la potencia que consume la reactancia, Q va sobre el eje vertical como dibujábamos la reactancia. P, porque es la potencia que consume la resistencia, va en el eje horizontal, y Q, porque es la potencia que consume la reactancia, va sobre el eje vertical. Esta se llama activa, esta se llama reactiva,
y esta se llama aparente. Dibujo P a escala, 8 centímetros, 3 milímetros en el horizontal, y así hacia abajo, acá le faltó el puntito, son 3000, ¿no? Si hago 1 en 1000 serían 3,1 casi, 3,1 milímetros así en vertical, y si después uno con este y mido con la regla, a escala voy a tener que tener 8,9 centímetros, casi 9 centímetros de largo va a tener este vector, que es la potencia aparente S, que S sería la suma vectorial de P más Q, ¿sí? Por eso este es un fasor, este es otro fasor, y este S es el fasor que es la suma de estos dos, ¿sí? O la suma vectorial. ¿Se acuerdan cuando vimos que si poníamos uno a continuación del otro, era la suma de este más este, me daba este de acá, ¿sí? Bueno, en definitiva S es la potencia aparente, que es la suma fasorial de la potencia activa más la potencia reactiva, ¿sí? Bueno, lo mismo podemos hacer ahora, pero para la potencia Z, para calcular la potencia que consume la impedancia Z2 o la que consume la impedancia Z1. Entonces, por ejemplo, vamos a ir ahora a trabajar con la impedancia Z2, ¿sí? Que sería este caso de acá, para Z2. ¿Sí? Fíjense, la diferencia está, voy a agregar el puntito acá, la diferencia está en que en vez de utilizar la tensión B del circuito de la fuente, tengo que usar la tensión a la cual está sometida la impedancia Z2. ¿Sí? Acá tengo, si yo mido con un tester, tengo una tensión que es la caída de tensión del tau. Entonces, la potencia siempre es tensión por corriente. Lo que hay que saber es qué tensión y qué corriente. En este caso, ¿qué corriente atraviesa la impedancia Z2? La I, porque es la única que hay en el circuito. Es decir, que I está pasando por esta impedancia Z2. ¿Y qué tensión es la que tiene, a la cual está sometida Z2? Y bueno, a la delta U2, que es la que calculamos. Yo dije que si ponía un tester entre este punto y este punto, voy a medir esta tensión, que es de 91,26 volts. Entonces, la tensión a la cual está sometida la impedancia Z2 es 91,26 amperes, es delta U2. Y la corriente que está atravesando la impedancia Z2 es I. Entonces, la potencia que consume Z2 es delta U2 por I. Si fuese la potencia de Z1 sería delta U1 por I. Cambiaría acá, que sería la caída de tensión de la impedancia Z1, nada más. Bueno, entonces la caída de tensión, recuerden que esto no es A, sino que es delta. ¿Sí? La caída de tensión es la impedancia 2, delta U2, que es esto que está acá, dibujado, por I, perdón, este no lleva puntito, ahí estoy haciendo algo que está mal, esto no lleva puntito, bueno, ese puntito no va, pero ahora no lo puedo borrar, ahí está. Ese puntito no va, ¿por qué? Porque dijimos que para las potencias son el valor del módulo, no del fasor, es módulo por módulo. ¿Sí? Por eso va sin puntito, como este es el módulo de B por el módulo de I. Acá sería el módulo de la caída de tensión del tau 2 por el módulo de la corriente. ¿Cuánto vale el módulo del tau 2? De la caída de tensión del tau 2, 91,26. ¿Sí? Entonces, 91,26 por el módulo de la corriente I, que es 40,74, el módulo de delta U2 por el módulo de I, me va a dar 3.718 volt ampere, que es la potencia aparente, ¿sí? Porque estamos calculando la potencia S2 que consume la impedancia Z2, de ahí viene el subíndice 2, ¿no? De la impedancia Z2. Si tengo que calcular S1, acá sería la potencia de Z1, acá sería S1, y sería delta 1 por I. Y después es todo lo mismo. Acá tenemos, bueno, me faltó ponerle ahí el 2, perdón. Sí, este sería S2. Que no quiere quedar bien. Está costando escribir. S2 por el coseno, y acá también sería S2 por el seno, ¿sí? Es la potencia, esta que calculamos, S2, la potencia que calculamos S2, que es 3.718, por el coseno
de phi de Z2, porque estamos calculando la potencia que consume Z2, entonces por el coseno del ángulo de Z2. ¿Cuánto valía el ángulo de Z2? 26,565. Entonces, S2 va a ser, P2 va a ser S2, que ya lo calculamos, 3718, ¿sí? Que está acá, por el coseno de phi de Z2, que vale, como lo estamos marcando ahí, 26, vamos a marcarlo con la estrellita mejor, ¿sí? Ahí, como lo marcamos ahí, vamos a poner acá, este ángulo que está acá, ¿sí? 26,565, que es de Z2. Si hubiese sido que estuviese calculando S1 y P1, ¿sí? Primero calculo S1 con delta 1, obtengo S1, y después para calcular P1 sería S1 por el coseno de phi de Z1. Tendría que usar este ángulo, el de menos 45, para calcular P1, y para calcular Q2 también tendría que usar el phi de Z1. Es decir, el procedimiento del mismo, la ecuación del mismo, cambia nada más, que tengo que utilizar los datos de Z1 para calcular la potencia de Z1. Bueno, entonces P2 es S2 por el coseno de phi de Z2, 3718, por el coseno de 26,565, lo cual da 3335 watts. Y en el caso de Q2 también sería S2, pero ahora por el seno de phi de Z2, es decir, que es 3718, pero por el seno de 26,565, lo cual da, acá está mal, es más eso, no es menos, tachamos ahí, es más 1478 bar. Sería la potencia reactiva, ¿sí? A ver si le podemos agregar un parchecito para que no se vea mejor. Vamos a borrar este y le vamos a agregar este de acá en blanco. A ver. Ahí está, ahí queda perfecto. Entonces, nuestra potencia Q2 es 1487 bar, bola ampere reactivo. Esta sería la potencia activa en watts, que es lo que consume la resistencia de la impedancia Z2. Esto, los dos ohms conectados a esta fuente de tensión, consumen 3335 watts, y un ohm reactivo, ¿sí? Consume, conectado a esta fuente de tensión, estaría consumiendo 1487 bar de potencia reactiva. Recordemos que la potencia activa se dibuja sobre el eje horizontal porque se refiere a la potencia que consume la resistencia, y la resistencia la graficamos sobre el eje horizontal, los reales los graficamos sobre el eje horizontal, y los imaginarios sobre el eje vertical. Entonces, Q, que es la potencia que consume la reactancia, que es imaginaria, va sobre el eje vertical. En este caso, como es positiva, va hacia arriba. Entonces yo a escala puedo dibujar 3,3 centímetros acá y 1,5 centímetros hacia arriba, y uno este con este, y tengo ese, ¿sí? Si lo mido a ese, tiene que dar 3,7 centímetros. Si dibujo a escala, esta medida tiene que dar 3,7 centímetros. Y por otro lado, si mido con un transportador este ángulo, que está acá, este ángulo, está blanco, vamos a cambiar el color, este ángulo que queda ahí, que yo marqué, tiene que ser el ángulo de Z2, es decir, phi, cuesta escribir con esto, phi de Z2, lo voy a escribir grande porque si no chiquito me cuesta mucho, el ángulo de impedancia Z2, es decir, tiene que valer 26,565. Si yo lo dibujo a escala P, dibujo a escala Q, y después uno de acá hasta acá dibujo S, ¿sí? La medida de S me tiene que dar a escala 3,7, y el ángulo cuando lo mida me tiene que dar con un transportador 26,565 grados. Si lo hice bien, me tiene que coincidir el ángulo que mide acá con el ángulo de la carga de Z2, que es la potencia que estoy calculando, la potencia que consume Z2. ¿Sí? Lo mismo pasaría acá. Este ángulo sería el ángulo de phi del
la impedancia equivalente. Si yo lo hago escala, P y Q, y después dibujo S, uniendo el inicio de P con el fin de Q, me quedaría S, y el ángulo que queda acá tiene que ser este de menos 21. Ahí el ángulo tiene que ser exactamente menos 21,8 grados. ¿Sí? No exactamente, pero aproximadamente. ¿Sí? Bueno, ese sería el cálculo de la potencia, para la potencia total, que es la que consume el Z equivalente. Esta sería la aplicación para la potencia que consume Z2. Para Z1 tendríamos que poner S1, delta 1, S1, phi Z1, S1, phi de Z1. Si cambiamos por los datos de Z1 porque estamos calculando la potencia que consumiría esta impedancia. Y después los diagramas fasoriales son muy sencillos, perdón, no fasoriales, del triángulo de potencia, los diagramas del triángulo de potencia. Este triángulo de potencia corresponde a esta, la potencia total, ¿sí? No le puse T porque le dije que no era necesario. Sabemos que S es la potencia total, P es la total, y cuando hablamos de la potencia que consume alguna de la impedancia, la ponemos con su índice 1, su índice 2, su índice 3, referenciando a las distintas impedancias que tengamos, 1, 2 o 3. Entonces, por ejemplo, acá S2 se refiere, acá sí me faltó, sería S2, este sería Q2, este sería P2. El triángulo de potencia de la carga o de la impedancia Z2. ¿Sí? Si calculo Z1, reemplazo los variables aquí, cambio y dibujo y me va a quedar S1, Q1, P1. Lo importante que también quería rescatar de esto es que si la carga, como en este caso que va hacia abajo, fíjense que la impedancia equivalente tiene signo menos, quiere decir que esta es una reactancia capacitiva, entonces la potencia reactiva tiene sentido negativo, va hacia abajo. Mientras que como en el caso de Z2, fíjense que este tiene signo más, entonces quiere decir que es una reactancia inductiva del tipo XL, ¿se acuerdan, no? Como lo vimos en el trabajo práctico 1. Cuando es más, es inductiva XL, cuando es menos, es capacitivo XC. Entonces, esta sería una reactancia inductiva, y fíjense que en el caso de la reactancia inductiva, la potencia reactiva va hacia arriba. Esto es hacia abajo cuando es capacitivo, hacia arriba cuando la carga es inductiva. Y la resistencia siempre va hacia la derecha. Siempre la resistencia a la derecha. Si la carga, la impedancia capacitiva va hacia abajo, este signo menos de la impedancia indica que es capacitiva, y la carga reactiva, la potencia reactiva, va hacia abajo. En el caso de que la impedancia sea resistiva, reactiva, inductiva, que acá tengamos XL, ¿sí? Entonces la potencia reactiva va hacia arriba, porque se trata del caso de una impedancia resistiva inductiva. Bueno, esto sería todo. Le dejo un trabajo práctico que ahora, a ver si hago un minuto, se lo comento rápido para que lo puedan resolver con estos videos que acabo de presentar. Aquí está toda la teoría para poder resolver los videos. Además, estos son ejemplos de cómo tienen que resolver ustedes el trabajo práctico 7 que le estoy dando. ¿Sí? Bueno, para finalizar, este es el trabajo práctico 7, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos un circuito monofásico, como el que vimos en estos videos, ¿sí? En el cual está conformado por las impedancias Z1 y Z2, conectadas en serie, perdón, dice serie, pero es en serie, a una fuente de tensión, donde en este caso la fuente de tensión es 380-0. Le faltó el puntito ahí porque no tenía para dibujarlo, pero llevaría un puntito, ¿no? Porque es un fasor. Entonces, lo que pide es, primero, hacer el dibujo del esquema de conexión del circuito. Es el dibujo en donde dibujamos la fuente de tensión, ¿sí? Con el circulito y la señal, ¿no? A ver si puedo escribir acá, anotar. El dibujo es así, la fuente de tensión, con la simbología de corriente alterna, que es, no me gustó cómo queda, así, nuestra fuente de tensión, con la simbología dentro de las
sinusoidal, y acá, ¿qué tenemos que dibujar? Las dos impedancias, Z1, Z2, ¿sí? Y cerrar el circuito. Tal cual como está en el ejercicio, indicar las corrientes, la caída de tensión, Z1, Z2, B igual tanto, bueno, así tal cual como lo ven en el video, así que lo pueden ir viendo en el video y ir resolviendo a medida que van viendo el video este ejercicio. Luego el cálculo de la corriente I que circula por el circuito. Bueno, lástima que lo borré, pero se acuerdan que en el circuito, que dibujaba una partecita nomás, dibujábamos la corriente I, ¿no? Y con puntito, ¿no? Ahí no pude poner puntito porque es el Word, pero se entiende que estoy hablando de calcular el fasor I. Esto es lo que dice acá. Calcular el fasor I. ¿Eh? La corriente que circula por el circuito. ¿Estamos? Bueno, después hay que calcular las caídas de tensión de la impedancia Z1, Z2, ya que está, entonces lo voy a ir graficando. Acá tenemos las impedancias, ¿sí? ¿Se acuerdan? En los videos vimos que hay una caída de tensión en cada una. ¿Eh? Bueno, lo que hay que calcular son las caídas de tensión acá, esta de acá, delta 1, y esta de acá sería delta U2, ¿sí? Z1, Z2, acá iría la fuente y ahí se cierra el circuito. Esto también lo desarrollé, así que tienen que mirar el video y aplicarlo con los datos que yo le di, pero el procedimiento es el mismo, solo que tienen que calcular estos Z1 y Z2 distintos a los que yo le di. Acá donde dice A1 se refiere a al delta 1, esto es delta, como no puedo usar el delta, le pongo A, delta 1, delta U2. El diagrama fasorial de todas las tensiones y corrientes del circuito. Bueno, ¿cuántas tensiones teníamos? 4, ¿se acuerdan? ¿Sí? La tensión B, esta que es la de la fuente de alimentación, la corriente, el delta 1 y el delta U2. Este lo tengo como dato, este lo tengo que calcular, este lo tengo que calcular, este lo tengo que calcular. Una vez que tengo los 4, puedo realizar el diagrama fasorial, tal cual como se los expliqué en el video. Y el cálculo de potencia total consumida, es decir, que la potencia que consume el Z equivalente, ¿se acuerdan que esto lo reemplazaban por un Z equivalente para calcular I? Y ahí entonces aplico la expresión que vimos para calcular la potencia total, ¿sí? Y también calcular la potencia consumida por la impedancia Z1, en este caso por esta impedancia, por Z1. Bueno, ahí aplican lo que les expliqué en el video para calcular la potencia que consume. Yo había mostrado la de Z2, bueno, ahora tienen que hacerlo, pero con Z1, que es lo mismo, el procedimiento es igual. ¿Sí? Con los datos que le doy, tienen que calcular la potencia que consume esta impedancia, que sería delta 1 por I, me estaría S, y después SS lo multiplico por el coseno de phi de Z1, y a S lo multiplico por el seno de phi de Z1 y obtengo P y Q. Y una vez que obtengo esos datos, dibujo los triángulos de potencia de los dos, así como lo hice yo en el video, el triángulo de potencia de la potencia total consumida y el triángulo de potencia que consume la impedancia Z1. Es decir, lo mismo que expliqué en este video al final de las potencias. Así que ese sería todo el trabajo práctico que hay que realizar. Es un poquito largo, tampoco mucho. Esto yo lo tomaba en una evaluación y lo tienen que hacer en media hora, 40 minutos como máximo, media hora tienen que poder resolver este ejercicio. Pongámosle 40 minutos, así que bueno, por ahí a usted le va a llevar un poquito porque tiene que aprender la teoría, pero no es nada del otro mundo. Bueno, aquí terminaría el video. Cualquier consultita estamos hablando. Miren los videos detalladamente, háganme caso, pónganle pausa, agarren el trabajo práctico, vayan leyendo el video, vayan viendo el video y vayan tratando de resolver cada punto del trabajo práctico que se va desenvolviendo en ese orden y en el orden que yo les entrego los videos, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Bueno, les mando un abrazo. Espero que después de las vacaciones podamos comenzar, que todavía no se sabe, pero sería bueno poder volver al aula después de la vacación de invierno. Bueno, nos veremos en la próxima
en el próximo trabajo práctico, que es similar a este, pero con dos impedancias en paralelo. ¿Sí? Hasta pronto, que anden muy bien.